estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Hermanos, mantengamos todo lo que viene siendo bueno en el corazón. No abramos paso a cosas que sabemos que no van a edificar nuestra vida y nuestro espíritu. Asimismo hay que preparar el corazón para poder recibir de la palabra que va a traer el predicador. Irán, pasa. Vamos a orar porque entré la palabra. Padre bendito, en este momento te pido por el hermano Irán. Bendice su mente, bendice su corazón, bendice su vida, bendice su alma. Dale la sabiduría, transmite tu palabra a través de ese instrumento bueno y agradable ante ti, Padre mío. Úsalo conforme a tu voluntad, porque tú sabes que es bueno para nosotros, mas sin embargo nosotros no. En este momento te pido que bendigas su vida, bendiga su alma, bendiga su familia, bendiga la iglesia en la que se congrega, bendiga ese celo y amor que tiene ante ti, Señor. En tus manos lo dejo en este momento para que tú le guías y le protejas, para que tú le guardes y lo bendigas. Sí mismo, Padre mío, te pido por la iglesia para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón, desde el más joven hasta el más anciano, Padre bendito, que la carnalidad no gobierne y podamos prosperar en ti. Así sea, Padre mío, en tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Ya estamos a punto de terminar esta serie después de casi 2 años, creo, un buen tiempo. Y seguimos ahí en Zacarías. Hoy vamos a salir de ahí y ya la siguiente semana continuamos con el último libro, que el último libro es una exhortación muy fuerte que Dios hace, sobre todo a la religión y a los religiosos, pero ese ya es tema de la siguiente semana. Hoy vamos a entrar en Zacarías. Recuerden que en Zacarías hemos visto ya dos partes, dos profecías, dos cosas que están relacionadas con la obra de Cristo. Una es el ángel que limpia, que defiende. Vimos la historia de la visión que tuvo Zacarías respecto al sumo sacerdote Josué y cómo Dios lo limpió de estas ropas viles. Y luego la semana pasada vimos cómo Jesús representa un rey, pero no es un rey como el rey que el mundo pinta, sino es un rey humilde, pero es justo, ¿sí? Y en su justicia también viene a salvar. Y hoy vamos a ver una de las profecías que hablan acerca del sufrimiento del Mesías. Los judíos tenían muchos problemas en entender y sobre todo en querer aceptar que el Mesías pues ciertamente venía a salvar, venía a restaurar, venía a traer liberación, pero ellos no entendían que dentro de ese proceso había un proceso de sufrimiento del mismo Mesías, ¿sí? Tan solo encontramos ahí en Isaías que hay 2 profecías que están muy, muy pegaditas, Isaías 52 y Isaías 53. En Isaías 52 se habla de la victoria del Mesías, y se habla de este Mesías príncipe que va a reinar, que va a gobernar. Pero inmediatamente entramos a Isaías 53, donde encontramos esta parte de la escritura que a lo mejor ya conocerá, donde dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, ¿sí? Que como oveja fue llevado al matadero, que no abrió su boca. Esas partes son las que los judíos decían, bueno, se ha de referir a lo mejor al sufrimiento de Israel. Como Israel sufre mucho, no creo que el Mesías venga a sufrir, ¿no? Él viene solamente a salvar. Por eso cuando Jesús vino al mundo en forma humana, ellos esperaban pues un Mesías triunfante, un Mesías que reinara, que ya pusiera un orden, y sí lo hará, pero no era el momento. Él primero venía a sufrir, Él primero venía a padecer, a ser semejante a nosotros. Por eso en Hebreos dice que Él entiende y comprende nuestras debilidades, porque Él sufrió todo, ¿sí? Un Mesías pues ciertamente hasta cierto punto semejante a nosotros. Sin embargo, pues Él nunca pecó, ¿no? Entonces, en Zacarías 11, versículo 12 y 13, y en Zacarías también, capítulo 12, encontramos 2 partes respecto al sufrimiento del Mesías, en este caso, de Jesús.
En Zacarías 11:12 encontramos a un Mesías que fue traicionado, y en Zacarías 12:10 encontramos a un Mesías que fue traspasado. Ahora, entramos ahí en Zacarías 11:12, ponga ahí su huella, su renglón, su separador si lo tiene, porque antes de entrar ahí conocemos nosotros la historia de Jesús, ¿no? Que él predicó, hizo bienes y llegado el momento, después de 3 años, pues fue vendido. Fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas, que todo el mundo conoce ese nombre, Judas Iscariote. Y bueno, fue entregado, fue vendido, fue traicionado por uno de los suyos. ¿Okay? Jesús no fue como que le tomó de sorpresa. Él sabía muy bien la traición que iba a pasar y de quién iba a pasar. Él fue incluso y le dijo, aunque los discípulos no entendieron, dijo sobre a quien le dé el pan mojado, en ese caso, él me traicionará. Casi se lo dice así muy directamente y los discípulos no entendieron. Y Judas, que lo agarró y se lo comió, tampoco lo entendió. Jesús también sabía y le dijo a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Conociendo lo que Judas, lo que iba a hacer, ¿no? De hecho, también en otras partes de la Escritura sabemos que habla y Jesús dice, conociendo su corazón. Porque Jesús conocía no solamente la apariencia externa, sino las intenciones del corazón. Y es ahí donde entramos en la soberanía de Dios. Porque entendemos muy bien que Dios es soberano. ¿Sí? ¿Sí sabe qué significa que Dios es soberano? Porque son cosas que dejamos de lado. Que si bien las decimos y ya, suena bonito, ¿no? Tener un Dios soberano. Pero ¿qué implica todo eso? Porque muchas veces nada más lo decimos como si fuera una recitación bíblica, ¿no? Como Dios es amor. Ah, sí, pues Dios es amor. Dios me perdona, sí, Dios me perdona. Dios tiene misericordia, sí, Dios tiene misericordia. Es lento para la ira, sí, es lento para la ira. Pero ¿qué significa o qué quiere decir que Dios es soberano? ¿En qué radica la soberanía de Dios? ¿En que tiene control solamente de las cosas buenas? Porque muchas veces nada más nos quedamos en eso, ¿no? Cuando hablamos de la soberanía de Dios es que, Él tiene control de mi vida, Él tiene control de mi familia, Él tiene control de todo eso, pero lo enfocamos muchas veces en aspectos meramente positivos a nuestro ver, ¿sí? Porque a veces queremos sacar como de la ecuación de la soberanía de Dios cosas que no se escuchan tan bien, como lo es, por ejemplo, el pecado, como lo es el sufrimiento, como lo es las aflicciones, la maldad, el diablo, el mundo, los demonios. Todo eso lo queremos sacar como que fuera del control de Dios, y no. Dios aún de todo eso está en control. Es decir, no que Dios agarre a la gente o al diablo y diga, tú vente a pecar para acá, tú ve y peca para allá, sino que Dios conoce y sabe las intenciones y Él las permite. Está bien que es algo que llaman permisividad de Dios, porque a veces queremos llamarla la voluntad permisiva, pero una voluntad es algo que Dios quiere y Dios no quiere que pequemos. Entonces sería más bien algo que Dios permite, pero no es su voluntad, no es que se agrade en eso. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús en su aflicción, ¿cómo iba a desear, cómo iba a querer que su discípulo lo traicionara? No, ¿verdad? No iban a hacer de él, hey, sí, yo te ordeno que vayas y me entregues. En mi soberanía y en mi control, yo te mando que me entregues. No, eso salió del corazón de Judas, ¿sí? Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Tiene que ver mucho, repito, que Dios está en control, y en eso quiero que me entienda muy bien, aún de nuestro pecado. ¿A qué me refiero otra vez? No que Dios nos incite o nos diga, te doy permiso, o yo quiero que peques, pero que sí Dios está en control de cuando pecamos, que Él conoce cuando pecamos, que Él sabe cuando pecamos y que Él permite que pequemos para distintas cosas, ya sea para incluso fortalecernos, incluso para humillarnos, incluso para que
aprendamos a la mala ciertas cosas, pero Dios permite todo eso, ¿sí? Ahora, ¿eso le resta santidad a Dios el hecho de que Él permita que peque? No, más bien me hace más culpable, porque Dios sigue siendo santo. Y aún yo sabiendo el Dios santo que tengo, decido pecar. Aún sabiendo respecto que Dios tiene control de todas las cosas, decido pecar. Y esto tiene que ver mucho con el orgullo, con el corazón humano, porque es nuestra naturaleza de entre toda la creación del mundo, la única que dice, yo me rebelo contra Dios, aún sabiendo quién es Dios, aún conociendo el carácter, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, aún conociendo que Él está aquí o está allá, porque vamos, ¿no? Nadie de nosotros peca, al menos por gusto, ¿no? Al aire libre. Casi siempre cuando vamos a cometer algún tipo de pecado, lo tratamos de hacer en lo oscurito, en lo escondido, donde nadie nos vea. Sin embargo, no es como que Dios se tape los ojos y diga, ¿sabes qué? Aquí no te veo. No, ahí cuando estamos pecando, también está Jesús. Porque ciertamente Él dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estoy hablándoles a personas creyentes. Si no le estoy hablando a gente incrédula, a gente del mundo, a gente que no considera a Dios, sino a gente que dice la Biblia, si crees en Él, has nacido de nuevo. Y cuando naces de nuevo, has sido sellado por la promesa del Espíritu Santo y Dios viene a habitar en nosotros. Y entonces, dice Dios, yo estoy con ustedes todos los días. Muchas veces, cuando no confesamos nuestros pecados, no es porque Dios no lo sepa. Queremos escondernos como Jonás, queremos escondernos de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos ir en contra de Dios cuando Él estuvo ahí en el acto del pecado, sea cual sea el pecado. Dios estuvo ahí y lo vio, y vio la intención, y vio el pensamiento, y vio todo, ¿sí? ¿Por qué entonces, si Dios lo sabe, nos dice, confiésalo? Porque tiene que ver, repito, con la parte mía, que yo soy el culpable, no Dios. Entonces, entrando en esto, debemos entender que aún en la traición y aún en la muerte y en el dolor, Dios sigue teniendo control. A Dios no se le escapa nada. Quien lleva las consecuencias, para bien o para mal, somos nosotros. Pero la soberanía de Dios está en todo lugar. No está nada más aquí en la iglesia, no está nada más cuando hago una buena acción, no está nada más cuando me porto bien. No, Dios está ahí en el lugar secreto cuando estamos pecando en contra de Él. Dios está ahí en medio de nosotros cuando decidimos hacer algo o planeamos hacer algo que no va conforme a su gracia. Y es nuestro terco corazón el que dice, a pesar de todo, quiero hacerlo. Y de verdad, es una lucha constante. No lo hablamos desde un punto en que diga, ya lo alcancé, como dice Pablo. No lo predico porque ya lo haya alcanzado, no que ya esté ahí, dice, sino que prosigo a la meta. O sea, estoy corriendo aún. El apóstol Pablo, él decía, no lo he logrado con el título, con las aflicciones, con todos los... Para ese tiempo que Pablo dice eso, ya tenía al menos unos 20 años de ministerio. Entonces dice él, en todo este tiempo, en todo lo que he predicado, en todo lo que he hecho para el Señor, sean milagros, resucitar a la gente, a sanar enfermos, echar fuera demonios, dice, aún no lo he alcanzado. Porque todos estamos propensos y somos débiles a caer. Sin embargo, aún en eso, repito, Dios tiene el control. Zacarías 11, 12, 13 dice, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y los eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías habla de un salario, de algo que merece, ¿sí? Dice, denme mi salario. Un salario no es algo que te den de gracia, ¿okay?
Un salario es algo que tú te ganaste, trabajaste por eso y te ganaste un salario, ¿sí? El jefe de tu empresa no llega y te dice, te regalo tu salario. No, ¿verdad? No es un regalo, trabajaste por él. Entonces dice, dénmelo. Y dice, pesaron por mí, sobre mí, lo que merezco, 30 piezas de plata, ¿ok? Recuerden, estamos hablando de algo que merecemos, ¿sí? Un salario es algo que se merece. Pesaron sobre mí 30 piezas de plata. Y dice que Jehová le dijo, eso, échalo al tesoro. Entonces, Dios dice, qué hermoso precio con que me han apreciado, es decir, cuán valioso es, ¿no? Y tomó Zacarías las piezas de plata y las echó en el tesoro de la casa de Jehová. Ahora, aquí usted va a notar varias cosas que a lo mejor ya están funcionando en su cabeza, ¿no? Cuando Judas fue y entregó al Señor, Mateo 27, 9 al 10, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí aparece como una pequeña contradicción, porque dice Jeremías, pero es Zacarías quien lo dice. Es una mezcla porque Jeremías habla un poquito, Zacarías habla otro poco, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que dice Mateo que a Jesús ya estaba escrito que lo iban a vender por 30 piezas de plata. Pero dice precio del apreciado, es decir, el precio que el pueblo consideró que merecía. ¿Sí? No se les olvide esa palabra. El precio que merecía o que merecemos. Porque una cosa es lo que merecemos y otra cosa es lo que se nos ha dado por gracia. ¿Sí? Ahora, 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32, era el precio que alguien tenía que pagar por un esclavo. Es decir, 30 piezas de plata era lo que costaba el comprarte un esclavo. Es decir, un esclavo valía 30 piezas de plata. Una persona, su vida entera, valía 30 piezas de plata. Ahorita nosotros, en esta actualidad, es muy difícil ponerle precio a una vida, ¿no? Decir, ¿cuánto crees que vales tú? Cada uno ahí se va a inflar el precio, se va a depreciar, pero no hay un estándar fijo, ¿no? Porque pues ya no estamos en ese tiempo. Pero en aquellas épocas, la gente, su vida, sí tenía un precio. Y era un precio fijo. No era como que, mira, yo creo que valgo tanto, pues no me importa. O sea, el precio es 30 piezas de plata, ¿ok? Precio que se mantuvo hasta los tiempos de Jesús. Entonces, cuando dice que pesaron por él, que le dieron 30 piezas de plata, están diciendo que lo que merece esa persona es el salario o es el precio de un esclavo. Entonces, cuando van con Judas y le dice, pues tengo la vida de Jesús en mis manos, yo te lo puedo entregar, la paga que le dan a Judas, están diciendo, pues tu Jesús vale el precio de un esclavo y no vale más. ¿Sí? No vale. Y eso era lo que los sumos sacerdotes decían de Jesús. Él merece ese precio. Jesús no se puso ningún precio. Jesús no se puso a exigir, no, yo valgo más. No sabemos si Judas habrá regateado más o no. El punto es que el precio que dieron por Jesús fue el precio de un esclavo. Un precio que ciertamente el pueblo, en este caso los oficiales religiosos, decidieron que valía él. Sin embargo, cuando Jehová le dice a Zacarías, échalo al tesoro, Dios le cambia la perspectiva a este precio. Dios habla de un precio de esclavo, de alguien que su vida pues o sea, vale eso. Dice Jehová, hermoso precio con que me han apreciado. No se está refiriendo tanto al hecho de que Jesús valga poco. No está diciendo que, 30 piezas, wow, ¿cuánto vale el Jesús?
sino que ese valor de esclavo en Dios, acompañado ya por la gracia de Dios, fue un hermoso precio. ¿Por qué? Porque ese precio fue el que lo llevó a expiar nuestros pecados. ¿Sí? Y en eso quiero que seamos claros. Nuestras vidas, lo que tú y yo valemos, lo que tú y yo merecemos, es ese precio de esclavo. ¿Sí? Eso es lo que merecemos. Eso es lo que, por más que nos esforcemos, por más que queramos hacer, más o menos, eso es lo que merecemos. Sin embargo, eso que merecíamos, se lo cargamos a Jesús. Se lo cargamos a Él. Y dice Filipenses 2, 6 al 7, hablando de Jesús, diciendo: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí la palabra siervo es la misma palabra de esclavo. Es decir, Él, siendo Dios, se hizo esclavo y aceptó el precio que tú y yo merecíamos de las 30 piezas de plata en valor de Él. ¿Sí? Otra vez, Jesús, siendo Dios, de un valor inalcanzable, de un valor que no se puede estimar. O sea, siendo Dios, no hay nada que lo pueda comprar. Dice, Él, siendo Dios, no estimó el valer o el costar o el representar el precio de Dios, sino que se rebajó para llevar el precio de un esclavo, el precio de 30 piezas de plata. Precio, repito, que es el salario que tú y yo sí merecemos, que tú y yo sí merecíamos. Y sonará a lo mejor reiterado, pero es que a veces no entendemos y no comprendemos que lo que merecemos, Dios en su gracia soberana decidió darlo a su Hijo, para que entonces Dios pueda decir de nosotros: qué hermoso precio con que me han apreciado. Porque eso, el ser esclavo en manos de Dios, es algo hermoso. Es algo que exponencia nuestro valor, es decir, nos hace valer más, pero no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, porque el valor que merecemos es el de un esclavo. ¿Por qué? Porque Dios vino a nosotros cuando nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora, antes de Dios, después de Dios, nuestro precio no cambia. ¿A qué voy? Seguimos teniendo el precio de un esclavo. ¿Por qué? Antes de Dios éramos esclavos del pecado, ¿sí? Y nuestro valor es el valor de un esclavo. Después de Dios, ahora somos esclavos, pero de Cristo, ¿sí? Sin embargo, ya no valemos las 30 piezas de plata, ¿sí? Seguimos teniendo el valor de un esclavo, pero un esclavo diferente, porque ahora nuestro valor no radica en las 30 piezas de plata, sino radica en la sangre de Jesús. Por eso dice Pablo: ustedes han sido comprados con precio de sangre, ¿sí? Es decir, nuestra salvación no fue gratuita, es gratuita para nosotros, pero sí costó. Y no costó 30 piezas de plata, costó la sangre de Dios mismo en la tierra. La sangre del Hijo de Dios que vino a este mundo y murió por ti y por mí, y que Él sí llevó ese precio de esclavo por ti y por mí. Por eso dice en Mateo 27:9, repito, que se cumplió, porque Dios ya había ordenado, ya había en su gracia soberana orquestado que el mundo le diera a su Hijo un valor de 30 piezas de plata. Vea, es que Dios nos demuestra que aún en su obra Él sigue siendo humilde, porque Dios no le puso un valor de 1000 monedas de oro a Jesús. No, lo hizo de un valor pues tan pequeño,
del valor de un esclavo, de una persona que no valía nada. Aún en eso entendemos que Dios decidió salvarnos de una forma pues tan humilde. Bien pudo haber dicho, no, mi hijo lo van a entregar, pero mínimo 100 monedas de plata, de oro, mínimo. ¿Sí? Pero Dios dijo, no, es el valor de un esclavo. ¿Por qué? Porque Él está llevando el precio, repito, que tú y yo sí merecemos. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Y es que Jesús vino precisamente a hacer eso, a ser un esclavo. Tomó forma de esclavo. Y esta palabra esclavo tiene que ver con alguien. La palabra doulos, no sé si usted la conozca, pero implica más que una esclavitud forzosa, implica una esclavitud por amor. Es decir, había ciertos esclavos a los que se les hacía una marca en la oreja que eran comprados, sí se les pagaba su precio, pero a la hora de ellos haber sido comprados, el amo decía, ¿sabes qué? Yo te dejo libre, eres libre, ¿no? Y ellos decidían, ¿sabes qué? Pues es que ¿quién hace esto? ¿No? ¿Quién regala así su dinero por gente que no quiere, que no vale nada? No era un hijo, era un esclavo, era alguien que no valía nada. Entonces esta persona muchas veces decía, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser tu esclavo. Y eran los que les ponían una marca y decían era esclavo pues por amor, ¿no? Porque lo desea. También había dentro de estos mismos gente que servía por años y años y años a su siervo, a su amo. Y de pronto llegaba el tiempo del perdón de deudas, que Dios había estipulado también para que un esclavo no fuera esclavo para siempre. Llegaba el día se le llama el jubileo. Cada cierto tiempo, 50 años, había un perdón así de todo. Dios decía, se perdonan hipotecas, se perdonan deudas, se perdonan casas, se perdonan esclavos, se perdona todo tipo de deudas. ¿Sí? En ese tiempo también había gente pues que sí o sí tenían que hacer lo que la ley decía y eran libres porque el amo los dejaba libres. Pero había mucha gente que decía, es que aún sirviéndolo como esclavo me va mejor sirviéndole a él como esclavo que siendo libre. Entonces esa misma gente era la que también decía, yo quiero ser un esclavo por amor, o sea, servirte porque me gusta estar con mi amo, porque con mi amo pues todo va mejor, ¿no? Y eso es lo que implica la vida de Jesús cuando dice, vino y tomó forma de un doulos, alguien que se entrega. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía un precio con el cual podía ser comprado. A Jesús no lo podían pagar. Él mismo se tuvo que entregar. Él mismo se tuvo que dar. ¿Y para qué? Ahora sí, Zacarías 12:10. ¿Para qué se entregó y tomó forma de siervo, de esclavo? Para enseñarnos lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué voy a dar? Gracia, favor. Gracia es un favor divino que viene del cielo. Y oración no tiene que ver con que nos va a poner a orar más, sino que es un espíritu en el cual Dios se va a acercar a nosotros. Dice, derramaré sobre la casa de David, sobre Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Ahí está hablando Dios. Dios es el que está hablando. A quien traspasaron. Es decir, a quien pues le pasaron una espada por el medio, ¿no? Pero ¿quién está hablando? Dios. Dice la Biblia, ¿quién puede contra Dios? ¿Cómo van a traspasar a Dios? ¿Cómo van a vencer a Dios? ¿Cómo van a ganarle a Dios? Sin embargo, Dios está diciendo, a mí me van a voltear a ver, a quién traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es decir, por aquel padre que pierde al único hijo que tiene.
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios nos está hablando en Zacarías diciéndole, han rebajado mi precio, me dieron un precio de un esclavo, un precio que son ustedes lo que lo merecen, no yo. Sin embargo, ustedes me dieron ese precio, dijeron que era lo que merezco. Bueno, dice Dios, aún así, en ese precio es hermoso su valor por quien lo contiene, que en este caso es el Hijo de Dios. Es decir, esas 30 piezas de plata era nada, era poco, ¿sí? Sin embargo, ese valor en Jesús radicó la salvación de todo el mundo. Ese precio tan poco de un esclavo valió para nuestra salvación. Por eso dice Jesús, dice Dios, es precioso este precio, es hermoso este precio. Por eso, Zacarías dice, voy a derramar espíritu de gracia. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos mismos que le impusieron un precio al Hijo de Dios. Por eso dice espíritu de gracia, no espíritu de juicio. Porque Dios está regresando con gracia el precio de aquellos que rebajaron el precio de su Hijo. ¿Sí me entiende? O sea, el mundo, Israel, rebajó el precio de Cristo. Le puso un precio de un esclavo. Básicamente lo estaba maldiciendo. Y Dios, en respuesta a ese precio, dice, yo les doy gracia, yo les doy salvación. Al haber menospreciado a mi hijo, al haber maldecido a mi hijo, al haber considerado a mi hijo esclavo, mi respuesta para ustedes radica en, yo les derramo sobre ustedes gracia. Por eso mencioné y les dije que Dios es soberano, que Dios está en control de todo. Y Él ya había previsto lo que el mundo iba a hacer sobre su Hijo, lo que el mundo iba a hacerle a su Hijo. Por eso dice, en medio de esa oración, en medio de ese espíritu, en medio de ese favor, pues me van a voltear a ver a mí. Pero ¿cómo voy a estar? A quien traspasaron, es decir, a quien traicionaron, a quien hirieron. Y van a entender, solo a los que se les ha derramado el espíritu de gracia y de oración, van a entender el dolor que Cristo llevó. Gálatas dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Pablo ahí está hablando de decir, o sea, yo estoy muriendo, yo estoy sufriendo, yo estoy padeciendo. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su gracia sobre mí y yo puedo voltear a ver a aquel a quien traspasaron y llorar por su muerte, por la aflicción que Él llevó a causa mía. Es decir, Zacarías 12:10 les está hablando a los cristianos, les está diciendo básicamente lo que tendrían que sentir. Porque si Dios no derrama su espíritu de gracia y oración, de relación, de restauración, no podemos voltear a verlo. Dice Zacarías, voy a derramar sobre ellos gracia y oración. Y entonces van a poder verme. Van a poder entender la aflicción. Jesús decía y dijo ahí en Lucas, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi hijo, ser mi discípulo, pues se la va a llevar bien chido. Aquí puro milagro, puro festejo, pura abundancia, puro pan hasta morir. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Si alguien quiere seguirme, niéguese. ¿Cuándo? ¿Una vez? Cada día. Si niegues a sí mismo y tome su cruz cada día. O sea, cada día niégate a ti mismo. Cada día carga el sufrimiento. Cada día lleva ese sentir, esa aflicción que Jesús llevó.
Por eso Zacarías dice, yo voy a derramar espíritu de gracia. Yo los voy a salvar. Y hasta que los salve, ustedes van a poder ver realmente a quién traspasaron. Y van a entender el dolor que se siente por haber perdido a un hijo. Porque muchas veces menospreciamos o rebajamos el dolor de Dios hacia su hijo. Como es algo que pasó ya hace mucho tiempo, desde chiquitos se nos enseña en la tradición católica, en otras religiones, en lo común. Es normal escuchar, sí, Jesús murió, a tal punto que lo damos, sí, pues Jesús murió, ¿no? Qué chido. Pero imagínate que a ti te estén recordando día tras día que tu hijo murió. Imagínate que pierdes un hijo, el único que tienes, a quien tú has amado, y que día te digan, sí, se murió tu hijo. Sí, pues sí, se murió, ni modo, híjoles. Se murió tu hijo, ¿no? Y es lo que Dios nos está diciendo, es que ustedes piensan que el padre no lloró, que no fue afligido por su hijo. Por eso dice, llorarán como se llora por un hijo unigénito, es decir, van a sentir y experimentar la aflicción que sintió el padre por haber perdido al hijo. ¿Por qué? Porque eso era lo que nosotros merecíamos. Jesús llevó nuestros dolores, Jesús llevó nuestras aflicciones, pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a llorar, que no nos vayamos a doler, que no nos vayamos a afligir. ¿Por qué? Porque nos afligimos por lo que Él llevó. Por eso Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente cuando negó a Jesús, cuando lo traicionó, y que vino el gallo y cantó y se acordó de lo que Jesús dijo, dice, lloró amargamente, es decir, era un quebranto al saberse que él había traicionado a aquel quien había dado su vida por él. El pecado, miren, el pecado duele, el pecado es doloroso. En el momento es agradable, en el momento en que lo estamos haciendo, hasta gusto le podemos tener, es deseoso. Antes de tenerlo a lo mejor es como que lo estás pensando, lo quieres, lo anhelas, quiero hacer eso, quiero tener aquello. Cuando lo estás haciendo, estás en el momento del pecado, estás como que disfrutando hacer esa, o sintiéndote alivio, sintiendo como que, ya. Pero después viene, si eres hijo de Dios, un quebranto que insoportable. Y no meramente porque, me cacharon. No, sino porque sabes el dolor, sabes lo que costó, sabes la aflicción que llevó el Padre, y sin embargo seguimos jugando con eso. Y Dios es tan rico y tan grande en misericordia que aún sabiendo eso decidió amarnos. Por eso la soberanía de Dios va todavía más allá del pecado, porque Él, sabiendo que seres tan malos, tan imperfectos, lo iban a negar, lo iban a traicionar, iban a decir que sí, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, pero al día siguiente lo iban a traicionar. Dijo, aún así yo doy mi vida por ellos. Aún así Él decidió amarnos, aún así Él decidió amarte a ti y a mí, sabiendo que hoy estás aquí, pero que mañana puede que te alejes de Él. Y aún así Él dijo, yo decidí amarte. Obviamente nuestra respuesta tendría que ser, Señor, yo no me voy a alejar de ti. Pero Dios nos ha dicho, es que quiero que entiendas y que comprendas que no se trata de ti, que no se trata de nosotros. Porque si tratara de nosotros, al momento en que pecamos, muerte. Dios dice, quiero que sepas que todo se trata de mí, es decir, de Dios. Que la salvación, la gracia, el perdón de pecados, la restauración, se trata de Dios. Porque Dios ha decidido amarte a ti y a mí a pesar de que vas a seguir pecando contra Él. Y Él nos ha amado con un amor eterno, porque se trata de Él. Y Él nos ha dado salvación. Y cuando pecamos y la regamos, Él dice, yo te restauro, porque no se trata de ti, se trata de Él. Y aún así muchas veces nuestro corazón sigue siendo imperfecto.
muchas veces y la mayor parte del tiempo nuestro corazón es sobre todo olvidadizo, porque olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando pecamos y Dios nos restaura, pasa el tiempo y ya olvidamos eso que pasó y volvemos a pecar. Y Dios nos vuelve a restaurar. Y otra vez olvidamos la gracia de Dios y nos olvidamos de Él. Por eso Dios dice y dice y dice y muchas veces a Israel le dice: recuerden, traigan a memoria, no se les olvide, acuérdense de todo lo que han pasado, de todo lo que se les ha dicho, de todo lo que se les ha enseñado, porque somos tan débiles y necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la soberanía de Dios, incluso para que Él nos ayude a no pecar contra Él. Sea del método que sea, pero que Él de verdad nos estorbe para pecar contra Él. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle al Señor: ¿sabes qué, Dios? O sea, en verdad, quítame la vida si es necesario, pero no permitas que me aparte de ti. No permitas que peque contra ti. No permitas que mi vida se desvíe a otro camino. O sea, es mejor morir. Es mejor estar contigo ahora que vivir lejos de ti. Eso es lo que expresaba David en sus salmos. Cuando decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Le estaba expresando: Señor, es mejor que me mates ahorita a vivir toda una vida, aunque sean 1000 años, pero apartado de ti. ¿Por qué? Por el valor tan precioso que radica el estar con Cristo. El precio de un esclavo fue puesto sobre Jesús. El precio que tú y yo merecíamos y merecemos fue puesto sobre Jesús, traicionado por un amigo. Traición que tú y yo seguimos haciendo. Sin embargo, Dios y Jesús nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Porque cuando regresó Jesús y estuvo con Pedro, no fue como que: a ver, no que ibas a estar conmigo, no que no me ibas a negar, no que aunque todos se apartaren, tú aquí ibas a estar. No le dijo nada de eso. Nada más le preguntó algo: Pedro, ¿me amas? Y eso fue todo lo que bastó para que Pedro reconociera pues el pecado que había en él, lo que había cometido. Porque Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Ya sabía lo que Pedro iba a hacer. Él le dijo: no hay nada que se le escape a Dios. Repito, ni tu pecado ni mi pecado se le escapa a Dios. Y Él está ahí cuando lo estamos haciendo. No con gracia, no diciendo: ay, mira qué bonito anda pecando Yesé. Ay, mira qué mentirota se echó Gaby. Ay, mira lo que anda haciendo el pastor. No, hombre. No. Está con el dolor de que, a pesar de que dio a su hijo, a pesar de que fue tratado como un esclavo, a pesar de que nos ha dado su vida, nosotros decidimos traicionarlo. Por eso Él va a nuestras vidas y pregunta: ¿me amas? ¿En verdad me amas? Te invito a que cierres tantito tus ojos. Y en tus propias palabras le expreses tu amor a Dios. Le expreses al Señor lo que sientes por Él. Porque muchas veces, repito, lo damos por hecho, ¿no? Sí, Señor, ya estoy aquí, tú sabes que te amo. Señor, ya vine a la iglesia, ya cumplí. Señor, sí, esto, pero a veces lo damos como algo pues ya hecho. Cuando Dios nos dice: yo di mi vida para que me voltearan a ver, a quien traspasaron, para que se aflijan, para que lloren, para que entiendan que el precio de la esclavitud que nosotros merecíamos fue dado por su Hijo, para que nosotros entonces ya no valgamos el precio de un esclavo, sino el precio de la sangre de Jesús, que es un precio totalmente impagable.
un precio que lo vale todo, un precio que los tesoros de este mundo no pueden pagar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Aquí estamos, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo, Dios, porque sin lugar a dudas te hemos fallado esta semana, Padre. Quizás nos hemos enojado, quizás solamente un pensamiento malo, pero Señor, sabemos que tú nos conoces perfectamente, Señor. Conoces nuestro corazón, lo que hay en él, aún las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Padre. Por eso, en vez de cuando hacemos algo mal, cuando nos equivocamos, o aun cuando anhelamos el pecado, Padre, tu mano está extendida ahí para que nosotros